Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema sumamente interesante sobre el curso de lectura. Y el día de hoy vamos a conocer esta producción literaria de William Shakespeare llamada Hamlet. ¿Qué ocurrirá? Pues bueno, aquí a continuación te voy a dejar este audiolibro. Presta atención. Esta tragedia se sitúa en la Edad Media, en el reino de Dinamarca. La historia comienza con Horacio, un joven noble que llegaba de viaje a Dinamarca. Al arribar al castillo de Elsenor, se topa con un grupo de guardias que se notaban algo alterados. Curioso, se acerca solo para escuchar que uno de ellos aseguraba haber visto la otra noche a un fantasma paseando por los jardines del castillo. Horacio se muestra incrédulo de lo que cuenta el soldado. Sin embargo, en ese mismo momento, el fantasma del que se hablaba vuelve a hacer acto de presencia, espantando profundamente al grupo de hombres, que no pueden evitar notar que se parece demasiado al rey recién difunto. Por más que tratan de detenerlo o hacerlo dialogar, no lo consiguen. Así que Horacio, que era buen amigo del príncipe, decide que le contará lo que acaba de ver. El príncipe del que hablo se trata ni más ni menos que de Hamlet, quien, como podrán adivinar, es el protagonista de esta historia. Es un tipo atormentado, vacilante, muy tímido y de poca soltura para tomar buenas decisiones. Su padre, el viejo rey, acababa de morir hacía 2 veces, y era su tío el que ahora había tomado las riendas del reino. Hamlet, poco hábil en las tareas del gobierno, se había volcado mejor a los libros, la poesía y la meditación. Era un sujeto que vivía más bien amargado. Le molestaba saber que su madre, Gertrudis, había accedido a casarse con su tío casi enseguida al funeral de su padre. ¡Con su tío! Hamlet odiaba profundamente al tío Claudio. Le parecía un advenedizo, alguien que no respetó ni el mínimo duelo por la muerte de su propio hermano, y de su madre, la reina, guardaba una opinión similar. Así que mientras los días pasaban, Hamlet no podía sino masticar su dolor y su rabia una y otra vez en silencio, viendo cómo su tío y su madre celebraban con juegos y fiestas. Y como no podía soportar verlos, prefería fingirse loco. De esta manera no tendría que replicar de forma sincera cada vez que le tocaba cruzarse con ellos. Claudio, mientras tanto, mantenía otras preocupaciones. El rey de Noruega amenazaba con invadir Dinamarca y anexionarse estas tierras, por lo que envía a unos embajadores a tratar de dialogar con él e intentar hacerlo entrar en razón. Detrás del trono siempre se encontraba Polonio. Consejero real y chambelán de la corte, Polonio buscaba por todos los medios congraciarse con los nuevos reyes, haciéndoles notar que él no solía equivocarse en sus sugerencias, y se guiaba de acuerdo a sus propios intereses. Este sujeto tenía 2 hijos, Laertes y Ofelia. En aquellos momentos, el rey acababa de concederle al joven Laertes el permiso de regresar a su adorada Francia. Laertes siente un gran dolor al dejar a su familia. Sobre todo, estimaba mucho a su hermana, Ofelia, a la cual al despedirse le aconseja que se mantenga alejada de Hamlet, quien aparentemente la ha estado pretendiendo con cortejos aislados, aunque aparentemente bien intencionados. Polonio respalda esas ideas, pues cree que Ofelia puede salir lastimada, ya que el príncipe quizás solo tuviese un pequeño capricho pasajero con ella, y además, la muchacha no era de sangre noble de todas maneras. Debo decir que Ofelia es un personaje en continuo conflicto. Es frágil y volátil, de poca convicción propia y a la que todos desean manipular. Así que, por querer congraciarse con todos, acepta que olvidará a Hamlet en la medida de lo posible y le cerrará cualquier entrada. Mientras eso pasa, Hamlet ha sido informado por Horacio y otro guardia respecto a la aparición del espectro. Incrédulo, el príncipe accede a seguirlos a la explanada del palacio por la noche para comprobar por sí mismo si aquel fantasma realmente se presenta o es una invención cruel. No pasa mucho tiempo hasta que, montando guardia junto a ellos, Hamlet comprueba que hablaban con la verdad. El fantasma vuelve a aparecerse por los jardines, y sin duda alguna es su padre. Esta vez, al fin, el espectro habla y lo hace solo para pedirle a su hijo que lo siga a solas hasta un lugar aparte. Una vez ahí, el espíritu de su padre le comparte un secreto final, el cual no le ha permitido descansar en paz. Le confiesa toda la verdad a su hijo, y la verdad era que, contrario a lo que todos pensaban, el viejo rey no había muerto en un accidente mordido por una víbora en el jardín. No, la verdad era que, mientras él reposaba en los jardines del castillo y dormitaba, su hermano Claudio se había acercado con sigilo, y echándole unas gotas de veneno por su oído, lo había dejado morir a solas, huyendo después con presteza. El tío Claudio era un asesino. Había cometido aquel crimen por quedarse con la corona y con la reina, todo por su infinita ambición, y era tarea de Hamlet despertar de su letargo, ir a vengarlo y reclamar para sí el reino de Dinamarca, tal como le correspondía por derecho propio. Hamlet, muy perturbado,
regresa a paso lento a donde estaban sus compañeros, pero deciden no contar ni una sola palabra de lo que le había confesado el espectro. Eso sí, les hace jurar que no le dirán nunca a nadie lo que habían visto esa noche, a lo que ellos acceden. El príncipe queda profundamente tocado por lo que había conocido, y lleno de repulsión por los reyes, regresa al castillo, acentuando su locura fingida para no tener que hablar con nadie. Con quien se topara, decidió que solo diría disparates infantiles para que nadie sospechara de que sabía la verdad, que no lo reflejaran sus palabras llenas de odio. Un día, Hamlet se presentó en los aposentos de Ofelia a solas y por sorpresa. La tomó por la muñeca y, acercándola contra sí, la vio fijamente y soltó un hondo suspiro de pesar infinito. Luego de eso se retiró sin mediar una sola palabra. Ofelia, obediente, fue a contarle todo directo a su padre, con lujo de detalles. Polonio, pensativo, reconoció en aquella actitud un auténtico enamoramiento por parte del príncipe hacia su hija, y se convenció de que no se trataba de un capricho pasajero como lo había pensado. Estaba lejos de entender por qué Hamlet suspiraba, que solo buscaba a alguien que lo entendiera en su dolor y que aún así no podía contar lo que sabía. En la sala del trono, los reyes reciben a un par de jóvenes nobles llamados Rosencrantz y Guildenstern. Estos dos muchachos eran viejos amigos de juergas de Hamlet. Los reyes los habían llamado con un propósito específico. Se habían dado cuenta de que Hamlet últimamente estaba un tanto errático, hablando solo y portándose como un lunático. Extrañados y a sabiendas de que rehuía de todas las conversaciones, pensaron que quizás se abriría un poco a contarle sus penas a estos viejos amigos suyos a solas, y en caso de no ser así, tal vez la presencia de estos jóvenes lo distraería un poco de sus tristezas. Cuando se dirigen a realizar su misión, Polonio aparece triunfante ante los reyes para comunicar dos buenas noticias. Primero, la llegada al fin de los embajadores que habían enviado a Noruega, y segundo, que él había averiguado por cuenta propia cuál era el problema del príncipe. Los embajadores soltaron la primera buena nueva. Todo se trataba de una gran confusión. El rey noruego no tenía intención de invadir Dinamarca, sino Polonia, y por ello, Fortinbras, el príncipe de Noruega, solicitaba paso franco por su reino para llegar hasta la nación rival. Tranquilizado por ello, enseguida Claudio pidió a Polonio que le contara lo que había averiguado respecto a su sobrino. El chambelán al instante sacó de su bolsillo una carta que le había entregado su hija. Era una carta que le había escrito Hamlet a ella, llena de florituras y declaraciones de amor. La leyó en voz muy alta, destacando lo ridícula que sonaba en líneas generales, y además informándoles a los reyes que su obediente hija lo tenía al tanto de todas las galanterías que Hamlet le había mostrado en su momento. Antes de pedir su opinión, Polonio quiso saber si Claudio opinaba que había actuado bien con informar esto, lo que el rey afirmó. No obstante, estaba dubitativo. No estaba del todo seguro de que Hamlet en realidad estuviese loco de amor, como afirmaba Polonio, y es que no ignoraba que en el fondo su posición como rey pendía de un hilo si alguien descubría su pequeño secreto. Desconfiaba mucho de su sobrino. Rosencrantz y Guildenstern no lograron sacarle gran cosa. Hamlet se fingió más loco que nunca, y si bien admitió que se encontraba mal de la cabeza últimamente, se guardó de revelar qué lo traía de esta manera. En dado momento se desinhibe y les echa en cara que sospechaba que los reyes los habían enviado, lo que ellos niegan enérgicamente. Pero Hamlet no era tonto, sabía que lo estaban tratando de averiguar y no se fió de ellos en lo absoluto. Los dos jóvenes entonces le propusieron que, si no deseaba contarles las penas que pasaban por su cabeza, se quedara al menos a ver a los actores cómicos que habían llegado al castillo, porque traían un show muy entretenido. Hamlet accede, pero se asegura de preguntar si los reyes acudirán también a presenciarlo, ante lo que respondieron que sí. Un rato después entra Polonio al aposento a informar que los actores acaban de llegar, por lo que Hamlet, después de portarse como un lunático con el chambelán, acude a hablar con ellos. Los saluda con mucha efusividad y les da una cálida bienvenida al castillo. Cuando todos se retiran para prepararse, el príncipe se acerca al primer actor y discretamente le pregunta que si puede interpretar también, al final, un pequeño pedacito teatral que él mismo le escribiera. El actor accede a la petición. Más tarde, los reyes inquieren que Rosencrantz y Guildenstern sí pudieron averiguar algo de la locura de Hamlet, cosa que ellos se ven obligados a negar, explicando el fracaso de la misión. Pero Claudio tiene un pequeño as bajo la manga. Él y Polonio han convenido en tender una trampa al príncipe, utilizando una vez más a Ofelia como cebo. Polonio y el rey se ocultan detrás de un tapiz, no sin antes haberle dado a Ofelia un libro para que fingiera que estaba leyendo a solas y paseando de casualidad por esa sala en la que seguramente se toparía con Hamlet. Y así fue. Se cruzaron y no pudieron evitar hablarse, mientras los dos espías aguzaban los oídos detrás de las cortinas.
Pero Hamlet estaba entendiendo todo y ligando cabos. Cuando encuentra tan solícita a Ofelia, considera evidente que es otra enviada de los reyes, y procura hacerle todos los desplantes posibles. Y si bien es verdad que quería dejar en claro que estaba loco y desvariaba diciéndole barbaridades que estropeaban cualquier rastro de viejo amor que sentía hacia ella, también es verdad que sentía un auténtico desprecio por la que ahora entendía como una marioneta que cedía a los caprichos de cualquiera que pudiese manipularla. Hamlet le preguntó si era honesta con él, y ella lo afirmó. Con un enérgico «déjame y vete a un convento», el príncipe se retira, dejando a la joven bastante maltrecha, quien se daba cuenta de que no podía complacer a todos a la vez. Polonio se encuentra molesto porque Ofelia no puede llevar a cabo una misión que él considera sencilla, que no puede seducirlo y que lo deja mal parado frente al rey. Este, por su parte, sospecha enormemente que la supuesta locura de Hamlet no tiene nada que ver con el mal de amor, y por primera vez tiene verdadero miedo. Todo parecía indicar que tramaba un plan. Polonio intenta una última estrategia. Le pide a la reina que sea ella quien hable con Hamlet. En su opinión, si el príncipe no se había abierto con sus viejos amigos ni con su antigua amada, sí que debía hacerlo ante su propia madre. Para ello, volvió a idear esconderse detrás de un tapiz, escuchar y luego informar diligentemente al rey de todo cuando se enterara. Así quizás recuperara un poco la confianza del monarca, quien ya dudaba de sus consejos. En el gran salón, los actores se preparan para su show. Hamlet le da en secreto sus últimas indicaciones al primer actor respecto a lo que le había pedido y luego acude al lado de Horacio, su fiel amigo. Le pide que por favor no despegue la mirada de lo que haga el rey y de sus reacciones a la pequeña sorpresa que le tiene destinada. Después se sienta junto a Ofelia. Sabe que no es muy lista y se aprovecha de eso, intentando manipularla nuevamente a su favor. La sorpresa resultó ser bastante simpática. Los actores representaron una escena sumamente similar a la de Claudio echándole veneno por el oído al padre de Hamlet. Aquello dejó al rey pálido y sin aliento. Enseguida no pudo reprimir levantarse y retirarse. El horror le fue mayor que la necesidad de explicar su súbita retirada. Hamlet lo sabía todo. Él y Horacio, por su parte, lo observaron reaccionar. Ahora estaba completamente confirmado. La historia del espectro era real. Claudio era un asesino. Cuando el show termina, Rosencrantz y Guildenstern se aproximan a Hamlet. Le comunican que la reina desea verlo en sus aposentos. Mientras, Polonio estaba metiéndose detrás del tapiz para espiar. Por su lado, cuando Hamlet va, los jóvenes nobles se reúnen con el rey, quien les tiene una misión especial. Ha determinado que el príncipe se irá a Inglaterra, muy lejos de Dinamarca, y ellos lo llevarán. También llevarán consigo una carta sellada por el rey. Le solicita a su aliado, el rey inglés, que lo ejecute. Así, Claudio se lavaba las manos y el príncipe moriría en tierras ajenas. Hamlet entra a ver a su madre, pero en realidad no logran dialogar. El príncipe, herido por la conducta de su madre, reprocha amargamente su traición y su ambición. Cuando la reina decide levantarse y marcharse, los ánimos se exaltan y ésta pide auxilio, lo que hace que Polonio, detrás del tapiz, se agite inquieto. En un arranque, Hamlet saca su espada y atraviesa el que se encuentra oculto. Detrás del tapiz cae Polonio, herido de muerte, a la vista de su asesino. Hamlet no lo lamenta realmente. Considera que Polonio siempre fue un traidor y un chismoso. Así que después de recriminar a su madre la serie de acciones, sale de la habitación arrastrando el cadáver. Cuando el rey se entera de lo sucedido, determina que aquella misma tarde su sobrino zarpará hacia Inglaterra. Rosencrantz y Guildenstern se acercan a Hamlet para intentar conducirlo afuera y averiguar dónde ha escondido el cadáver, pero él los trata como traidores y les da la espalda, si bien obedece respecto a irse a Inglaterra. Una vez que se va, el rey parece quedarse más tranquilo. Sin embargo, los problemas no terminarían ahí. Alguien ha ido con el mensaje de la muerte de Polonio a Francia para que llegue a oídos de su hijo Laertes. Para colmo de males, Ofelia luce quebrada de ánimo. Horacio, que aún estaba en la corte, le cuenta a la reina que la joven ha perdido verdaderamente el juicio y se consuela con los libros tras conocer la muerte de Polonio. La reina quiere verla, pero Ofelia se encuentra enajenada y no responde con coherencia. Los problemas pronto le caen encima al rey. Unos mensajeros le mandan decir que a las costas del reino ha arribado el joven Laertes, furioso, pues está buscando matar al rey, a quien considera el verdadero asesino de Polonio. El pueblo clama con fervor. La noticia ha corrido como pólvora y todos aclaman a Laertes como el que debería llevar la corona en verdad. Claudio no encuentra cómo calmar a la turba envalentonada, y mucho menos a Laertes, que llega convencido de su culpabilidad y con la espada desenvainada. No obstante, mientras encara al rey, quien por su parte le explica que él tenía una coartada sólida, aparece Ofelia profundamente alterada. Laertes poco a poco se convence de que quizás el culpable no era Claudio, sino, como éste dice, lo habría sido Hamlet.
Después de una deliberación, comprende que su furia debe dirigirse al joven príncipe, ahora ausente de la corte. En la habitación contigua, a Horacio le llega una carta. Se trata ni más ni menos que de su amigo Hamlet, quien le cuenta que a la llegada a Inglaterra, unos piratas atacaron su barco y lo retuvieron. Rosencrantz y Guildenstern habían seguido su camino para hablar con el rey, pero Hamlet cautivo había hecho un trato con los piratas, y estos lo devolverían a Dinamarca a cambio de un jugoso rescate, por lo que le exhortaba a Horacio cumpliera con esto. Así Horacio parte de inmediato al puerto con el dinero convenido para pagar su libertad. Mientras el rey y Laertes discuten sobre por qué Hamlet entonces seguía con vida de tan grave agravio, una segunda carta le es entregada a Claudio. Se trataba nuevamente de Hamlet, quien le avisa escuetamente que debido a una situación imprevista estaba de regreso en Dinamarca. Laertes se retuerce de ira, pero Claudio le recuerda que así es mejor, que podrá ver a los ojos al asesino de su padre y recriminarle sus hechos. Además, tiene un plan para acabar con la vida del joven príncipe, un duelo de esgrima orquestado. El rey le explica que pueden invitarlo a combatir en un duelo amistoso, pero que la espada de Laertes tuviese la punta de su hoja envenenada, con lo que al más mínimo rasguño accidental, Hamlet habría de morir y nadie sospecharía de nada. Por si las cosas no iban bien y Hamlet resultase vencedor, de todas maneras el rey tendría preparado una copa de vino para aliviar su sed, la cual contendría también el fatídico veneno. Laertes estuvo de acuerdo con todo aquello. En aquellos momentos irrumpe la reina con gran pesar. Explica que Ofelia se ha ahogado en el río. Parecía que, con lo distraída que iba, la rama de un árbol en la que se recargaba se había roto y había acabado en la corriente del río. Esto solo exacerba aún más el odio que Laertes siente por Hamlet. A su regreso al castillo, Hamlet y Horacio pasan por un cementerio, en donde encuentran a un sepultero, quien, muy quitado de la pena, cava zanjas mientras arroja huesos y calaveras para hacer más espacio en la tierra, como si toda su vida se hubiese dedicado a ello. Hamlet recoge una calavera del suelo y le pregunta a quién correspondía aquel resto humano, a lo que el sepultero le responde que era de Yorick, el viejo bufón de la corte. Hamlet reflexiona sobre aquello. Yorick llevaba 23 años muerto y recuerda con añoranza y melancolía cómo le divertía observar y hablar con aquel hombre cuando él era un niño. En aquellos momentos se gira y se da cuenta de que viene llegando Laertes, los reyes y un sacerdote dispuestos a dar sepultura a una persona. Escondiéndose, aguza el oído y se da cuenta de que habla ni más ni menos que de Ofelia. Hamlet decide salir a encarar a Laertes cuando éste prorrumpe en un discurso de odio contra el que fuera el asesino de su padre. Ahí, en el cementerio, ambos jóvenes se encaran. Laertes le recrimina a Hamlet que le ha arrebatado todo cuanto ha querido. Hamlet le dice por su parte que no entenderá nunca su dolor y que el verdadero amor que en el fondo él le profesó a Ofelia sobrepasa cualquier amor que pudiese tener un hermano. Los reyes tienen que separarlos porque estaban a punto de llegar a los golpes, y sutilmente Claudio le recuerda el plan a Laertes, con lo que se tranquiliza. Por su parte, Horacio jala a Hamlet para llevárselo de ahí e intentar apaciguarlo. Mientras se retiran, Hamlet le revela a su amigo que en realidad conoció bien los planes de su tío desde que encontró la carta dirigida al rey de Inglaterra en el camarote del barco, y por eso sabía que lo conducían hasta su muerte. Así, aprovechando que Rosencrantz y Guildenstern se habían descuidado, él cambió cuidadosamente la carta, escribiendo una y sellándola con el anillo de su padre, que aún conservaba consigo. La carta falsa, que también iba dirigida al rey, le solicitaba que mandase a ejecutar a sus dos portadores. Así, los nobles Rosencrantz y Guildenstern encontraron la muerte. En aquel momento aparece un criado del rey con un mensaje. Claudio había apostado a que Laertes ganaría un encuentro de esgrima contra Hamlet. Este, incapaz de ver manchado su honor con esa ofensa, se ve obligado a aceptar, además de que después de la molestia que tuvo en el cementerio, comenzaba a calmarse y a preguntarse por qué él había agarrado contra Laertes. Así decide que acudirá al encuentro, confiado en su habilidad con la espada. Una vez en el castillo, Hamlet procede a disculparse con su rival por su afrenta anterior, cosa que éste acepta. Así que se desarrolla ese pequeño combate supuestamente amistoso, en el cual, según lo convenido, Laertes elige la espada que previamente había sido envenenada. Los reyes, dispuestos a disfrutar el espectáculo, se sientan y observan con atención. Durante el transcurso del mismo, Hamlet es arañado por la espada de Laertes. Sin embargo, en medio de un forcejeo, Laertes también resulta lastimado por su propia arma. El rey se encuentra expectante. Tan emocionado está en la pelea que no se da cuenta de que la reina ha bebido de la copa que él tenía preparada en la mesa cercana, la copa con el veneno destinada a Hamlet. Gertrudis se desploma repentinamente. El rey acude a ayudarla, mientras se excusa diciendo que se desmayó por la intensidad del combate. Sin embargo, Laertes entiende que la reina ha bebido de la copa envenenada y no puede más con aquel engaño. Cuando Hamlet se dirige a buscar al culpable de aquella traición, Laertes lo revela todo. La furia del príncipe no conoce límites y ofuscado se encara con su tío Claudio, a quien atraviesa con su espada en medio de su dolor.
Después, mientras agoniza, le da de beber lo que resta del vino envenenado. Laertes, moribundo también, le solicita perdón por la trampa en la que participó, falleciendo poco después. En última instancia, Hamlet también se desploma. Cuando llega Horacio en su ayuda, él solo tiene fuerzas para pedirle que intente contar la verdadera historia a todo el pueblo. Por último, señala como su último deseo que le dé su voto a Fortinbras el noruego, para que reciba la corona de Dinamarca, y con ello evitar una guerra civil. Después de aquello, Hamlet muere también.